requerimientos nutricionales en las diferentes etapas de vida. Para empezar con el mismo, quisiera iniciar indicando qué son las necesidades nutricionales. Las necesidades nutricionales no son más que las cantidades de energía y nutrientes esenciales que cada persona requiere para lograr que nuestro organismo se mantenga sano y pueda desarrollar todas las actividades o funciones que éste requiera. ¿De qué van a depender las necesidades nutricionales? Estas dependen tanto de la edad como del sexo, como de la actividad física y el estado fisiológico de cada persona, ya que todos somos distintos y no tenemos las mismas necesidades nutricionales. La energía y nutrientes, ¿de dónde provienen? Estos son aportados por parte de los alimentos. La energía. ¿Qué es la energía? La energía se conoce como el combustible que utiliza nuestro organismo para poder desarrollar las distintas actividades y funciones vitales que éste requiere. La unidad de expresión de energía, esta puede ser expresada tanto en calorías como en kilocalorías. ¿Cuánta energía, sí, o calorías necesitan las personas? Esto va a depender, como habíamos dicho anteriormente, también de la edad, del sexo, del estado fisiológico y de la actividad física de cada una de las personas que contengan. La actividad física, vale la pena recalcar que esta se puede clasificar en una actividad física ligera, moderada o intensa. Las personas que tienen una actividad sedentaria o ligera obviamente van a gastar menos energía que las que están desarrollando o las que tienen una actividad mucho más moderada o intensa. Como habíamos dicho, tenemos, ¿no es cierto?, 4 tipos de actividades físicas. Les voy a hablar un poquito de cada una de ellas para que vean quiénes estaríamos dentro de cada una de estas. Por ejemplo, una actividad física sedentaria son aquellas personas que pasan la mayor parte de su tiempo sentadas, ¿sí? O en actividad, o realizando quizá actividades que no requieren ningún esfuerzo físico mayor. Por ejemplo, dentro de esta actividad podrían estar las personas o estudiantes u oficinistas que pasan todo el día sentados recibiendo clases o realizando su actividad desde una oficina. La actividad física ligera pueden ser las personas que pasan la mayor parte de su tiempo sentada o también de pie. Por ejemplo, dueñas de casa o amas de casa, como lo conocemos acá. La actividad física moderada, ¿sí? Esta es para aquellas personas que pasan la mayor parte de su tiempo de pie o moviéndose. Por ejemplo, dentro de ellas están las personas como los obreros de construcción o estudiantes que a pesar de que reciben, ¿no es cierto?, sus clases sentados, pero también realizan algún tipo de ejercicio o actividad física, lo cual ya les involucra dentro de una actividad moderada. La actividad física intensa, por último, son las personas que pasan mayor parte de su tiempo de pie y en movimiento, y los mismos que se encuentran realizando trabajos que requieren un esfuerzo físico mayor. Por ejemplo, trabajadores agrícolas, y también dentro de ellos podemos tener los atletas de competencia. Ahora, ¿cómo distribuimos el gasto energético de nuestro organismo? ¿Cómo se gasta esta energía de la cual habíamos hablado, que es el combustible, ¿no es cierto?, que necesita nuestro organismo para poder desarrollar las funciones vitales. La energía se gasta, ¿sí?, de 3 formas. A través del metabolismo basal, ocupando un 60%, a través de la actividad física, es por eso que hemos hablado de los tipos de actividad física que puede realizar cada persona, un 30%, y a través de la digestión, de la digestión y absorción, ¿sí?, de nuestros alimentos, que involucra el 10%. Si sumamos todo esto, es el 100% de la energía gastada por nuestro organismo. ¿Qué es el metabolismo basal?
porque hablamos, ¿no es cierto?, que ocupa el 60% de este gasto energético. El metabolismo basal no es más que un conjunto de procesos que constituyen los intercambios de energía en reposo, como por ejemplo la respiración, la circulación, ¿sí? Recuerden, todas estas actividades en reposo, por así decirlo, también gastan energía, ¿sí? Lo que representa la mayor parte de nuestra energía consumida, como indica que es el 60% del total. Ahora, la distribución del gasto energético en nuestro organismo. Si nosotros queremos aumentar este gasto de energía, obviamente, lo que tenemos que hacer o se recomienda que las personas con actividad física ligera empiecen a realizar algún tipo de actividad o ejercicio todos los días, como caminar, correr, andar en bicicleta, jugar fútbol, nadar, cualquier tipo de actividad que nos ayude a aumentar el gasto de energía. Aquí les he querido presentar un cuadrito donde nos indica las necesidades promedio diarias de energía de niños y niñas entre la edad de 1 a 10 años. El promedio está en kilocalorías por día. Entonces, como decíamos, recuerden, ¿no? La energía no es lo mismo, todos los organismos son distintos, depende de la edad, del sexo, del estado fisiológico. Entonces, como pueden ver, en la edad de 1 a 2 años, para niños, ¿sí? Tenemos un promedio de calorías diarias de 1.200, mientras que las niñas deberían consumir 1.140 calorías. Y así vamos subiendo, como se pueden dar cuenta, por ejemplo, hasta llegar a los 9 a 10 años en los niños, un promedio diario de 2.150 calorías y en las niñas 1.880 calorías. Como digo, depende de la edad, del sexo y estado fisiológico de cada uno de ellos para que podamos determinar las necesidades promedio diarias de energía que necesita. Ahora, ¿cuáles son las necesidades promedio de energía de los adolescentes? ¿Sí? Tanto de hombres como de mujeres en un promedio de 10 a 18 años. Aquí también pueden ver, les he traído este cuadrito, ¿sí? Depende de la edad, por ejemplo, entre 17 a 18 años, los hombres necesitan, ¿sí? Varones adolescentes entre 2.000 o 2.870 calorías, más o menos un promedio, ¿sí? En mujeres, como ustedes pueden ver, es menor, ¿sí? 2.140 kilocalorías. Y así van viendo, depende de la edad y como hemos dicho, depende del sexo. Sí varía. Los hombres necesitan un poco más de energía, ¿sí? Para el día. Ahora, ¿qué pasa con las necesidades de energía en hombres, ¿sí? De 18 a 30 años? Como podemos ver, aquí se ha dividido un poquito diferente. De acuerdo al peso, ¿sí? Ustedes pueden ver 60 kilos, 65, 70, 75, 80, ¿sí? Las necesidades promedio de energía según actividad física por el factor del metabolismo basal, ¿sí? Sedentario, recuerden, eso tenemos que ir analizando. Es por eso que nosotros los nutricionistas nunca recomendamos un plan de alimentación general para toda la población, ¿no? Así sean de la misma edad, siempre tiene que ser algo muy personalizado. ¿Por qué? Porque cada persona realiza cierto tipo de actividad, tiene una distinta profesión, no es lo mismo, como decíamos, ¿no es cierto?, el estudiante que pasa todo el día sentado, ¿sí? A diferencia del estudiante que realiza algún tipo de ejercicio, por ejemplo. Entonces, de eso también va a depender las necesidades de energía diaria que presente cada persona. Entonces, aquí ustedes pueden ver en promedio 70 kilos, ¿sí? Si es que es sedentario,
2.450 calorías. Si es que tiene una actividad física intensa, 3.500 calorías. Miren la diferencia, ¿sí? Son 1.000 calorías de diferencia. Obviamente ya se pueden dar cuenta por qué, ¿sí? No es lo mismo la persona sedentaria que la persona que es atleta. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Sí? Lo mismo. En promedio, depende de su peso y del tipo de actividad física que realice para que podamos determinar cuál es la cantidad o el promedio, ¿sí? De energía que necesita diariamente las mujeres entre los 18 y los 30 años. Ahora, ¿de dónde proviene esta energía de la que estamos hablando? Nuestro organismo obtiene la energía de los alimentos, ¿sí? En estos la energía es aportada por los siguientes nutrientes. Por ejemplo, tenemos, sabemos que hay los 3 macronutrientes, ¿no es cierto? Como las grasas o lípidos, los hidratos de carbono y las proteínas. Entonces, la grasa o lípidos nos aportan 9 kilocalorías por cada gramo del mismo. Los hidratos de carbono nos aportan 4 kilocalorías por cada gramo y las proteínas también 4 kilocalorías. Entonces, las fuentes principales de energía provienen principalmente de las grasas o lípidos y de los hidratos de carbono. Las proteínas, estas son alimentos que nos ayudan para la formación de nuevas células, ¿sí? O la reconstrucción de nuevos tejidos o células en nuestro organismo. Vale la pena recalcar que a pesar de que el alcohol no es un nutriente, pero este sí aporta calorías, ¿sí? Aporta 7 kilocalorías por cada gramo, ¿sí? O por cada ml de alcohol. Por lo tanto, esto no es recomendable utilizarlo como fuente de energía, pero debemos saber que sí aporta energía para nuestro organismo. Un ratito. Continuemos. Ahora, vamos a hablar de cada uno de los macronutrientes. Recuerden, los macronutrientes son proteínas, grasas o lípidos y los hidratos de carbono. ¿Cuáles son las necesidades de proteína que presenta que nosotros necesitamos? ¿Sí? Las proteínas, primero, vale la pena decir que son sustancias nutritivas, las cuales están presentes en nuestros alimentos y tienen funciones esenciales para la vida. Por lo tanto, es primordial de que formen parte de nuestra dieta. ¿Cuáles son algunas de estas funciones? Como ya les había hablado un poquito, estas construyen los tejidos del cuerpo como músculos, piel, tejidos, huesos, especialmente en periodos de crecimiento. Por lo tanto, es vital que nuestros niños consuman proteína para que puedan tener un desarrollo normal de todos los tejidos que hemos hablado. También para reparar los tejidos del cuerpo durante toda la vida, formar defensas contra enfermedades y asegurar el buen funcionamiento del organismo. Como habíamos dicho ya, estas proporcionan 4 kilocalorías por cada gramo de proteína. ¿Cuáles son las fuentes de proteína? Sabemos que hay fuentes de proteína de origen animal y también de origen vegetal. Los de origen animal principalmente se encuentran en pescados, mariscos, carnes, leche, yogur, queso y huevos. Y los de origen vegetal, como las leguminosas o granos, ¿sí? Y semillas u oleaginosas. Las proteínas de origen animal cubren más fácilmente los requerimientos que necesita el ser humano. Hay alimentos de origen vegetal que aportan también cantidades importantes de proteína, pero las de origen animal tienen un alto valor biológico.
Si bien las proteínas de origen vegetal son de menor calidad, cuando estas se combinan con los cereales, por ejemplo, o con las legumbres, pueden llegar incluso a reemplazar las de origen animal porque hay una buena complementación aminoácida. Ahora, ¿cuál es la cantidad de proteína recomendada por persona para que puedan cubrir las necesidades? Lo mismo que habíamos hablado anteriormente, depende, ¿sí?, de la edad, ¿sí?, del sexo, del estado fisiológico, pero más o menos vemos que en promedio, ¿sí?, mientras más pequeñas, ¿sí?, mientras más niños son, más necesidades tienen de proteína. Por ejemplo, los niños de entre 4 a 6 meses necesitan alrededor un promedio de 2.5 gramos de proteína por cada kilogramo de peso al día. Si vamos viendo, por ejemplo, hombres entre 14 y 16 años necesitan un promedio de 1.3 gramos de proteína por kilogramo de peso al día. Y si es que nos damos cuenta, ya a partir de los 18 años y más, ¿sí?, tanto en hombres como en mujeres, la necesidad promedio es de 1 gramo de proteína por kilogramo de peso al día. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos una paciente, una mujer que pesa 50 kilos, ¿sí?, que tiene 19 años, ¿cuánto sería la cantidad de proteína que necesita? Simplemente 1 gramo por los 50 kilos, ¿no es cierto? Son 50 gramos de proteína al día, la cantidad, ¿sí?, que necesita esta persona. En estado fisiológico como embarazo, lactancia, las necesidades aumentan, ¿sí? ¿En qué cantidad, por ejemplo, debemos aumentar? Esto es en una cantidad extra en gramos, ¿no? En el embarazo, aumentar 8 gramos adicionales. Y en la lactancia, como vemos, los primeros meses, 23 gramos y después de los 6 meses, 16 gramos. Doctora, Dígame, hemos hablado ya acerca de las proteínas, del primer macronutriente, y ahora vamos a hablar acerca de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, estos son nutrientes que aportan principalmente energía para nuestro organismo. ¿Cuáles son? Incluyen azúcares, almidones y fibra dietética. Una de sus principales funciones, proporcionan energía para nuestro organismo. Más o menos el aporte, ¿sí?, son 4 kilocalorías por cada gramo del mismo. Esta energía nos permite realizar todas las actividades y mantener también una temperatura corporal adecuada en nuestro cuerpo. Siguiente. ¿Cuáles son las fuentes, sí, o dónde los encontramos a los hidratos de carbono? Creo que pues la mayoría sabe ya, cuando hablamos de harinas, hidratos de carbono, carbohidratos, sí, nos estamos refiriendo a azúcares, panes, galletas, cereales en general, por ejemplo, arroz, avena, pastas, fideos, sémola, maicena, también tenemos algunos tubérculos como papas, yucas. Y esta parte es súper importante que me gustaría recalcar, que las leguminosas o granos también tienen una buena cantidad de hidratos de carbono. Muchas veces la población se confunde y piensa que las leguminosas son verduras o son hortalizas, por eso uno les pregunta que si consumen ensaladas, por ejemplo, y dice sí, consumo ensalada de arveja, ensalada de frijol, de choclo, ¿sí? Lo cual tenemos una confusión muy grande. Las leguminosas, como les había dicho, pueden llegar a tener hasta un 60% de hidratos de carbono dentro de su composición. Por eso, si ustedes se ponen a pensar, hay, ¿no es cierto?, harina de haba, harina de arveja. Entonces, o si cocinamos la arveja, nosotros si la aplastamos, de adentro, ¿qué sale? ¿No es cierto? Harina. Entonces, por favor, ojo con eso, ¿sí? Después vamos a hablar también, son también fuentes de proteína, ¿sí?, en menor cantidad, pero las leguminosas llegan a tener una cantidad muy alta de hidratos de carbono. Es muy importante que nosotros prefiramos, ¿no es cierto?, el consumo de alimentos que contengan hidratos de carbono complejos, ¿sí? Es decir, que estos sean ricos en fibra dietética, los cuales nos traen muchos beneficios para nuestra salud, como por ejemplo, nos ayuda para la digestión, disminuye también el aporte energético total,
disminuye el colesterol y el azúcar en nuestra sangre y ayuda a prevenir varias patologías como la obesidad, enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cánceres que están íntimamente relacionados con cáncer de colon especialmente. ¿Cómo podemos determinar la cantidad de hidratos de carbono que nosotros necesitamos? Se estima primero la cantidad como un porcentaje total de las calorías. Esto varía entre el 45% al 65% del total de nuestro aporte calórico, ¿sí? Se determina, es mejor determinar una vez que se haya calculado ya los aportes de proteína y de grasa. Por ejemplo, tenemos un niño o niña entre 12 a 13 años que requiere 2.100 kilocalorías y recibe el 10%, ¿sí?, de las calorías provenientes de proteínas. El 27% proviene de las grasas. Entonces, nosotros tenemos que hacer la diferencia. 27 más 10, 37. Entonces, la diferencia, ¿sí?, tenemos que completar con las calorías provenientes de los hidratos de carbono. En este caso, para este ejemplo en particular, el niño o niña va a necesitar un 63% de calorías que vengan o provengan de los hidratos de carbono. Siguiente, por favor. Ahora, las necesidades de grasas o lípidos. Las grasas o lípidos son sustancias nutritivas o nutrientes esenciales para nuestra vida, por lo que deben formar parte de nuestra dieta diaria. Cumplen con algunas funciones importantes como proporcionar energía a nuestro organismo. Estos aportan 9 kilocalorías por cada gramo del mismo. Recuerden que tanto proteínas como hidratos de carbono nos aportan 4 kilocalorías, pero en el caso las grasas aportan 9. Son elementos de reserva y protección porque se encuentran cubriendo algunos órganos de nuestro cuerpo. Son componentes estructurales indispensables, pues forman parte de las membranas biológicas. También nos ayudan en el transporte de vitaminas liposolubles y son necesarias para la absorción de las mismas. Contienen ciertos ácidos grasos que son esenciales, los cuales cumplen o juegan un papel especial en ciertas estructuras, principalmente a nivel de nuestro sistema nervioso. Siguiente. ¿Cuáles son las fuentes? Creo que igual la mayoría las conoce, pues están en todos los aceites, ¿sí? Las mantecas, mantequillas, margarinas, las grasas, ¿sí?, que provienen de las carnes, también la grasa que viene, por ejemplo, de los lácteos enteros, ¿sí?, de una leche entera, en ciertos alimentos procesados y también en las oleaginosas o semillas. Es muy importante recalcar que las semillas oleaginosas aportan un 50% de grasa, pero esta es una grasa de origen vegetal. Como recomendación, es preferible consumir pequeñas cantidades, ¿sí?, y preferir las grasas de origen vegetal, ¿sí? Estas tienen ácidos grasos insaturados que ayudan a disminuir el colesterol en nuestra sangre y también a prevenir enfermedades cardiovasculares. Las grasas de origen animal, en cambio, contienen grasas saturadas, las cuales provocan el efecto contrario, ¿no? Ayudan a aumentar el colesterol en nuestra sangre y también otros lípidos sanguíneos, convirtiéndose en factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. ¿Cuáles son las cantidades recomendadas? Va a depender del grado de actividad física, de los hábitos que tenga cada persona, pero en general se recomienda que se consuma entre un 20 al 35% del total de las calorías, ¿sí? Esto como fuente de grasa, limitando el consumo de colesterol a menos de 200 miligramos día y grasas saturadas a menos del 10% del aporte calórico total. El consumo elevado de grasas saturadas, ¿sí?, los factores hereditarios y malos hábitos alimentarios determinan, ¿sí?, el aumento del colesterol en nuestra sangre. Los niveles superiores a 200 miligramos representan un factor de riesgo ya para adquirir enfermedades cardiovasculares.
¿Con qué alimentos podemos cubrir las recomendaciones diarias? ¿Sí? Aquí podemos hacer el mismo ejercicio. ¿Sí? Un niño o niña entre 12 a 13 años que requiere 2.100 kilocalorías diarias para cubrir todas sus necesidades de energía, puede recibir entre 25 al 30%, ¿sí? De sus calorías provenientes de las grasas. ¿Sí? Esto se calculará un aporte del 27% de las calorías como grasa. Entonces, entre 25 a 30, usted puede elegir cualquiera de ellos. Por eso digo, depende de cada persona. Por eso los planes de alimentación son muy individualizados, son muy personalizados. No podemos hacer, como digo, así tengan la misma edad, sean el mismo sexo, no se puede hacer el mismo. Entonces, si le hacemos de manera individual, entre 25 al 30, aquí en este caso el ejemplo le he escogido el 27%. 2.100 kilocalorías por el 27% serían 567 calorías provenientes de las grasas. Eso dividimos para 9, porque recuerden que cada gramo de grasa nos aporta 9 calorías para saber cuántos gramos de grasa, ¿sí? O lípidos necesita diariamente este niño o niña y sacamos, ¿sí? Nos da un total de que el niño necesita 63 gramos de lípidos o grasas diarios. ¿Cómo cubrimos? A través de, aquí por ejemplo nos dice, taza de leche entera, cuántos gramos de grasa nos aporta, yogur, cucharaditas de aceite, todo eso vamos sumando y nos da, la idea es cubrir los 63 gramos. Aquí he querido poner igual una tablita que tiene el contenido de calorías, proteínas, grasas, hidratos de carbono de algunos alimentos de consumo más habitual. Esto está en 100 gramos. Posteriormente podríamos compartir, ¿sí? Para que lo vean más a detalle la cantidad. Pero, por ejemplo, si vemos nosotros lo que yo les hablaba, lo que decía de los porotos, por ejemplo, las leguminosas, si ustedes ven, la leguminosa tiene 57 gramos de hidratos de carbono. ¿Sí? Por eso es que les decía, algunos llegan a tener hasta el 60% de hidratos de carbono, por eso las leguminosas son fuentes de harina también. Y si es que nos vamos a ver, por ejemplo, la selga, que sí es una verdura o una hortaliza, nos aporta apenas 3,6 gramos de hidratos de carbono. Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, por favor, no confundan que las leguminosas no son verduras consideradas como verduras o hortalizas. Siguiente. Seguimos con otros alimentos para que después lo puedan revisar más minuciosamente, los puedo compartir, ¿sí? Para que ustedes se puedan dar cuenta cuál es el principal macronutriente que está constituyendo cada uno de los alimentos. Ahora tenemos también las necesidades de vitaminas y minerales. Estos se denominan micronutrientes. Recuerden que los macronutrientes son proteínas, grasas e hidratos de carbono. Las vitaminas y minerales son considerados micronutrientes y estos se necesitan, o sea, nuestro organismo necesita en menores cantidades. Son esenciales también para una buena nutrición, contribuyen a que el cuerpo funcione correctamente y se mantenga sano. Las vitaminas son nutrientes esenciales para los procesos básicos de la vida, como por ejemplo el crecimiento y reparación de tejidos, también interviene en la conversión de alimentos en energía, en la defensa contra enfermedades, permitiendo así un buen funcionamiento de nuestro organismo. Para que el cuerpo funcione correctamente, tiene que estar presente en las cantidades adecuadas. Tenemos una clasificación de vitaminas liposolubles o solubles en grasa o las hidrosolubles o solubles en agua. Las liposolubles tenemos la vitamina A, D, E y K. Las hidrosolubles tenemos las del complejo B y la vitamina C. A pesar de que las necesidades de vitaminas son pequeñas, normalmente estas ya son cubiertas con una alimentación variada y adecuada. Si tenemos algún déficit de esta vitamina, de cualquiera de las vitaminas, obviamente las reacciones que dependen de ella no se van a desarrollar correctamente. Pero es muy importante recalcar
que no debemos suplementarnos de vitamina por suplementar. Necesitamos tener algo formal, un diagnóstico que realmente nos indique que tenemos un déficit de cierta vitamina o mineral para que el médico le pueda recomendar una suplementación. No suplementar porque pienso que necesito o porque pienso que tengo algún síntoma que está relacionado con un déficit de una o de otra. Tenemos las sales y minerales como el calcio, por ejemplo, el cual es esencial para construir y mantener nuestros huesos y dientes sanos, interviene en la contracción muscular, coagulación de la sangre, transporte de oxígeno y otras importantes funciones que son reguladoras. Las necesidades oscilan más o menos alrededor de 800 a 1300 miligramos al día. Su absorción mejora con las cantidades adecuadas de vitamina D y de fósforo. Es por eso que es importante darnos al sol cuando estamos también consumiendo calcio. Aquí tenemos algunas fuentes, qué cantidad nos aporta cada uno, asimismo que después lo pueden ver un poquito más a detalle. El hierro. El hierro es el principal componente de los glóbulos rojos en la sangre, es esencial para transportar el oxígeno a las células y para el funcionamiento de todas las células de nuestro cuerpo. Las necesidades oscilan entre 8 y 18 miligramos al día. Las mejores fuentes de hierro tenemos, por ejemplo, el pescado, la carne, el pollo, el pavo, el hígado, algunas vísceras, ¿sí? El hierro de estos alimentos de origen animal es mejor absorbido y digerido que los de origen vegetal. Aquí tendríamos algunas fuentes de hierro de origen vegetal, como habíamos dicho, por ejemplo, tenemos leguminosas como la lenteja, ¿sí? Algunos cereales que vienen enriquecidos también con hierro, como por ejemplo el pan enriquecido, cereales integrales también que vienen enriquecidos. Entonces, pero como había dicho, es muy importante saber que su absorción es un poquito menor que las de origen animal. Por lo tanto, es recomendable la vitamina C, eso es muy, muy importante. La vitamina C ayuda a la absorción del hierro, entonces el consumirlo, estos alimentos, por ejemplo, con kiwi o con jugo de naranja o jugo de maracuyá, va a ayudar a tener una mejor absorción. Siguiente, por favor. Aquí también tenemos una tabla con las recomendaciones diarias de la ingesta de vitaminas y minerales de acuerdo a la edad y al sexo, que también pueden verlo más a detalle cuando se le comparta la bibliografía. Y por último, tenemos las necesidades de agua, ¿sí? Recordemos que el agua es un elemento esencial para nuestra vida, ¿sí? Que nos ayuda para las siguientes funciones, como mantener la temperatura corporal, el transporte de los nutrientes a las células, eliminar los elementos de desecho de la utilización de los nutrientes por el organismo. Las necesidades de agua son más o menos en un promedio entre 1.5 a 2.5 litros, ¿sí? De agua diaria, pero esto aparte de la cantidad de agua que ya consumimos en los alimentos, los cuales están principalmente, por ejemplo, en las frutas, en las verduras, en las hortalizas, que estos son alimentos que tienen una cantidad muy alta de líquidos. Entonces, aparte de estos alimentos, necesitamos consumir como agua en sí entre 1.5 a 2.5 litros de agua diaria. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.